Gracias, hermanos, hermanos de la alabanza. Abramos nuestras Biblias, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos fieles, que no los detiene ni la lluvia, ni el COVID, ni nada de los demás, ¿eh? Y bienvenidos a nuestros hermanos también que nos ven en la transmisión. Hoy quién sabe a qué horas terminemos, porque como no hay reloj, voy a perderme. No, sí está el de abajo. Oremos, hermanos, oremos. Acompáñenme a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad y nos consuelas. Gracias, Jesús, porque ahora estás a la diestra del Padre, allá en los cielos, intercediendo por nosotros. Concédenos, bendita Trinidad, poder en esta tarde, en esta noche, considerar tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón, para que las verdades que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra, se puedan hacer vida en nosotros. Ese es nuestro más profundo anhelo. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy terminamos el 5º capítulo del libro de Hechos. Estuvimos considerando una porción desde el versículo 17, leí hasta el final del capítulo 5. No lo terminamos, voy a dar un pequeño repaso nada más así con lo que tengo de notas de lo que estuvimos viendo. Vimos que a partir de aquí empezamos a ver la oposición que empiezan a tener los apóstoles en cuanto a la transmisión del evangelio, a la ordenanza de nuestro Señor Jesús de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sus principales opositores son los sacerdotes o todo el Sanedrín, y lo hacen de tal manera que llegan a adquirir una furia tal que llevan a los apóstoles a la cárcel. Estando en esas circunstancias, un ángel los libera para que pudieran proseguir con el anuncio, ¿sí?, la comisión que ellos tenían de seguir predicando el evangelio. No los liberó para que se fueran a sus casas y dijeran, ya, qué bonito nos guardó el Señor. No, sigan con la encomienda que les he dado. Cuando cumplimos el deber que Dios nos ha impuesto, podemos estar seguros que Dios nos cuidará y nos mantendrá a salvo. Si Dios abre una puerta, hermanos, entremos por ella. No sé que se pueda cerrar, Así que Dios abrió las puertas por medio de un ángel de la cárcel y ellos salieron de la cárcel a seguir cumpliendo con la misión. La sorpresa que se presentó al Sanedrín al día siguiente al no encontrar a los presos. Y ellos llegaron a preguntarse, ¿a dónde va a parar todo este movimiento, toda esta nueva doctrina que están trayendo estos hombres? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a parar? Descubrimos que la valentía de los apóstoles al estar predicando públicamente era algo que venía de Dios, no era algo natural en ellos. Teníamos que ver esto como algo sobrenatural. Anás y Caifás, los saduceos, eran los que principalmente se oponían. Y vimos por qué, porque los saduceos tampoco creían en los ángeles. Y como que Dios siempre le da a la gente que se opone a Él en aquellas creencias
que ellos tienen para hacerles ver que están equivocados. O aquellos que tienen otros dioses, ¿sí? Dios con su poder destruye a sus dioses. O como en las plagas de Egipto. ¿Alguien se acuerda de las plagas de Egipto? Pues si ustedes investigan, cada una de las plagas que Dios mandó a Egipto era en contra de cada uno de sus dioses que ellos tenían. Ellos tenían como dioses algunos animales, a las ranas, y algunos otros que ahí vienen en las plagas, a los mosquitos, a las moscas. Ellos creían como unos dioses a las moscas. Entonces, al llenarse estos de tanto de coraje como de envidia, ¿por qué se llenaron de envidia? Porque ellos, siendo los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, no tenían esa popularidad que estaban teniendo ya los apóstoles, que congregaban multitudes. Y procedieron a llevarlos, decíamos, a la cárcel, los amenazaron, salen, y esa es la forma en que Dios libró por medio de un ángel a ellos, ¿no? La obediencia inmediata, la sorpresa del Sanedrín, y nuevamente son apresados cuando los ven que están predicando ahí en la plaza o en el pórtico de Salomón. Voy a decir en la plaza pública, bueno, el pórtico de Salomón era la plaza pública del templo. Más o menos hasta ahí nos quedamos. Y voy a leer la última parte a partir del versículo 33. Dice: ellos, todos los de religiosos, oyendo esto que ellos ya estaban predicando nuevamente, y cuando son llevados nuevamente entre ellos, les dicen: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y les dijo luego: varones israelitas, mirad por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea que tal vez sean hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, ¿quién era Gamaliel? Era un fariseo, muy bien. ¿Y qué hacía Gamaliel? Aparte de ser fariseo, enseñaba. ¿Qué enseñaba? Matemáticas, español. Bien, es que antes, digamos, en esa época no había escuelas como las que hoy conocemos. Y durante muchos años, en realidad, la mayoría de la educación partía de la misma iglesia o de la gente religiosa, durante años y siglos, ¿sí? Hasta que llegó un momento en que alguien quiso separar la iglesia del Estado. ¿Y estuvo bien que la separaran o no? ¿Sí? En
donde sea. ¿Sí? En México sí. Y en otros lados no. En el de México sí. ¿Sabes cómo era el contexto? ¿Sí creen que haya estado bien que se separara la iglesia del Estado? Porque antes, miren, cuando está hablando aquí de un maestro de la ley, de Gamaliel, era un hombre que lo tenían por sabio, por un rabino, alguien que enseñaba, ¿sí? Y principalmente la enseñanza partía de las cosas de Dios. De ahí no ignoraban otras cosas, porque hemos visto, y desde el Antiguo Testamento vemos que había hombres que iban adquiriendo conocimiento en muchas cosas, no solo en lo religioso, en lo teológico, sino también iban aprendiendo cosas, iban creando algunos inventos, ¿sí? Y la civilización también se desarrollaba en ese ámbito. Pero quien guiaba todo eso era Dios. De hecho, cuando el pueblo de Israel pide un Dios, Dios no quería dárselos. Él quería ser el que estuviera dirigiendo a su pueblo. Tenía que ser una teocracia lo que tenía que vivir la humanidad. Y por eso Dios le dijo a Samuel: mira, te están pidiendo un rey, dáselos. Ellos dicen que quieren ser igual que las otras naciones, dáselos. Porque no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Y eso mismo sucede cuando alguien quiere hacer a un lado a Dios. Cuando un gobierno hace a un lado a Dios. Pero en ese entonces no era así. Gamaliel era tenido como un gran maestro, ¿sí? Y se cree por fuentes extrabíblicas y por lo que aquí menciona de quiénes eran los que estaban oponiéndose, que él era un miembro y uno de los miembros más importantes del Sanedrín. Acuérdense que estaba compuesto por el sumo sacerdote, por un grupo más numeroso y con dinero, que eran los saduceos y fariseos. Y dice que este Gamaliel era un fariseo que enseñaba, pero si hoy pudiéramos ponerlo a nuestros tiempos, era un catedrático, ¿sí? Con muchísima influencia, con un gran reconocimiento que tenía Gamaliel. Ya después vamos a descubrir que uno de sus alumnos más destacados fue Pablo. Que Pablo fue enseñado, dice la Escritura, a los pies de Gamaliel. Y alguna influencia de haber tenido Gamaliel en él. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Gamaliel finalmente se convirtió también, al igual que Nicodemo, ¿sí? Y José de Arimatea, que fueron como discípulos medio ocultos. Y entonces bajo esas circunstancias, ¿sí? En cuando los ánimos están totalmente caldeados, hay una gran efervescencia por lo que está sucediendo, hay choques, ya hay amenazas, hay envidias, ¿sí? Imagínense el alboroto que está habiendo, ¿no? Vuelven a traer a los apóstoles por temor a que todo el pueblo pueda hacerle algo a los alguaciles que están mandando a recoger a esos hombres. Los mismos religiosos del Sanedrín podían tener cierto temor de una revuelta, porque además estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y lo que menos permitía el Imperio Romano eran revueltas, y ellos tenían que mantener el orden. Si ellos no podían mantener el orden, podían también quitarles los privilegios que tenían los religiosos. Así que cuando están las cosas así tan alteradas, es este Gamaliel que se levanta y tiene el título, aquí dice doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Y fíjense la habilidad que tiene. Él dice: a ver, les quiero dar una palabra, pero a ustedes
del Sanedrín. No a todos. Sáquenme a los apóstoles, ¿no? Esto es para ustedes nada más. Y empieza a describirles alguna historia que yo creo que estos hombres lo sabían también. Y primero les hace una advertencia. Fíjense lo que van a hacer a estos hombres o con respecto a estos hombres. ¿Qué van a hacer? Los judíos podían juzgar a alguien, pero no tenían el derecho de matar a nadie. Solo Roma. Aunque bajo sus leyes pudieran juzgar a alguien y ese alguien fuera un reo de muerte, como pasó con Jesús. Ellos lo juzgaron y dijeron que de acuerdo a su ley, él tenía que morir porque siendo hombre se había hecho semejante a Dios. Y por eso lo tuvieron que llevar delante de Poncio Pilatos, para que fuera Roma el que autorizara que lo mataran. Y esta ley seguía vigente aquí. Y por eso Gamaliel los trata de alertar. ¿Qué van a hacer? O sea, están ustedes tan enfurecidos, porque ya leímos anteriormente y la semana pasada vimos, estaban tan enfurecidos estos, dice que querían matarlos. O sea, no nada más estaban enojaditos, ¿no? Querían matarlos. Y por eso viene una palabra de advertencia de este hombre que yo creo que tenía más dominio propio, estaba más versado y entendido en las cosas de Dios, y les da una palabra, digamos, preventiva. Tengan cuidado. Y recurre a la historia. Aunque estudiando algo de esto, uno de estos casos se cree que no era parte de la historia, sino que fue después de estos acontecimientos. Pero dejémoslo en que las dos cosas eran historia. Les dice, antes de estos que ahora están alborotando aquí al pueblo, como que les quiere refrescar la memoria, se levantó un Teudas. Y este Teudas se cree que fue por el año 6 de Cristo. Cuando él tuvo una revuelta, se levantó y pues era un líder porque logró reunir como a 400 hombres. ¿Se acuerdan cuántos hombres tuvo David en la cueva de Adulam? ¿Cuántos se le unieron? Si no mal recuerdo, 400 también. Y dicen eran gente endeudada, gente, ahora sí como dice Pablo en Corintios, era lo vil, lo desechado del mundo, lo que no era, ¿sí? Lo despreciable. Pero después podemos ver que estos hombres que se le unieron a David, luego se les llama los valientes de David. Y cuenta David, o cuenta la historia más bien, qué hazañas hicieron estos hombres de David, estos valientes de David. Y aquí les está diciendo, mire, este Teudas tenía liderazgo, porque llegó a juntar 400 hombres. Pero, como estaba, digamos, levantando una revuelta, no sé si él, eso sí no lo sé, si él era, por ejemplo, había una secta llamada de los celotes, no de los que echan con mayonesa, que es chilito, esos son elotes. Y de los celotes tampoco es de los que son muy celosos. Unos celotes grandes, no, celotes con Z, ¿sí? Así se llamaba. Y de hecho había un apóstol que era celote, Simón el celote, ¿sí? Y ellos eran como guerrilleros, trataban de derrocar a Roma a través de las armas.
Y probablemente este Teudas era de esa misma clase, y también el otro que va a mencionar después, Gamaliel, porque trataban de derrocar a Roma a través de las armas, y esto les llevaba a estar enfrentándose continuamente en batallas y poner en riesgo su vida. Y en una de esas pues matan al Teudas. Y al matar al Teudas, todos sus seguidores pues se dispersan, ya no hay quien los lidere, y en un corto tiempo esa revuelta que había iniciado el Teudas desaparece. Eso decían los libros de historia de ese entonces, y les recurre a esto Gamaliel para decirle a estos hombres, para calmar sus ánimos, lo que había pasado con Teudas. Y después recurre a otro ejemplo, dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Ahí ya no da cifras, solo dice a mucho pueblo. Pero le sucedió lo mismo a él, también pereció él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Sí? Les empieza a poner dos ejemplos para llegar ahora a lo que ellos están tratando de combatir. ¿Qué predicaban los apóstoles? Vimoslo otra vez, a ver si recuerdan. ¿Cuál era su punto principal de su predicación? Sí, pero ¿sobre qué punto de Jesús predicaban más? Muy bien. Enfatizaban eso. Y sobre todo, ¿por qué estaban tan enojados los saduceos? Porque ellos no creían en la resurrección. Iba en contra de sus creencias, de lo que ellos enseñaban, la nueva doctrina que estaban enseñando estos apóstoles. A un hombre que se había levantado de los muertos, y de lo cual ellos decían: nosotros somos testigos, y el Espíritu Santo también. O sea, no les estamos diciendo, contando una historia que a nosotros nos contaron, nosotros lo vimos. Lo vimos cuando lo mataron, lo vimos después resucitado. ¿Sí? Comimos con él después de haber resucitado, hablamos con él y lo vimos cuando se fue al cielo. Y era tal su vehemencia, la forma en que comunicaban este mensaje, ¿sí?, que la gente se estaba convirtiendo. Y eso es lo que provocaba los celos y la envidia de estos hombres religiosos, ¿no? Sanidades eran respaldados con milagros, con prodigios, con sanidades que ya vimos, ¿no? Sanidades como la del cojo en la puerta de la Hermosa, y dijimos que era uno de los muchísimos casos. Y un milagro también, porque también fue un milagro la forma en que murieron Ananías y Zafira, ¿sí?, que fue un juicio, pero también fue un milagro, ¿sí?, porque nadie ni los tocaron, ¡pum!, cayeron muertos. Y entonces Gamaliel les dice: miren, tenemos estos casos, y ahora estos que se están levantando, su maestro ya se murió. Y aunque estén diciendo que resucitó, mire, acuérdense, cuando su líder de aquellos, a lo mejor no inmediatamente se acabó su movimiento, pero terminaron desapareciendo. Aunque digan y lo que digan estos hombres, si su maestro ya se murió, y esto es obra de hombres, es un movimiento iniciado por ellos, dice, se va a desaparecer igual que los otros. Pero también les hace una advertencia, porque él era un hombre religioso, todos ellos creían en Dios, ¿sí?, no eran alguien que no creyera en Dios. Esa es la gran diferencia que tiene el pueblo de Israel con el resto de los pueblos de todo el mundo. Ningún israelita es ateo. Bueno, no sé si hay alguno que sea ateo, pero al menos como pueblo nunca se manifestó ateo o en contra de Dios. Y además una creencia monoteísta, de un solo Dios, no de muchos dioses. Y eso es lo que ha caracterizado a este pueblo a lo largo de la historia. Así que este hombre, cuando se levanta y les dice esto,
está pensando en Dios también. Dicen, miren, si es de los hombres se va a desvanecer, pero si esto de verdad, a lo mejor con lo que ya estaba viendo él, dice, es de Dios, cuidado. No vaya a ser que estén ustedes luchando contra Dios, que se estén oponiendo a Dios. ¿Y sabes quién se puede oponer a Dios? Bueno, nadie. Pero hay de aquel que se oponga a Dios. Hay de aquel que le quiera robar un poco de gloria a Dios. Más adelante vamos a ver cómo muere Herodes. Solo porque dio una palabra que le llegaron a decir, esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y él dijo, sí, yo soy como Dios, yo soy Dios. Pues murió, abierto así, lleno de gusanos, por robarle la gloria a Dios. Eso es cuando alguien se opone a Dios. Y en la escritura encontramos muchos pasajes ahí y me sorprende porque fíjense, ustedes van a encontrar la historia. ¿Cuál fue para ustedes el peor rey del reino de Judá? ¿Cuál dijiste? El mandilón, y tu hija sí lo sabe bien, Acab. No sé por qué, a lo mejor te identificas ahí. Dejémoslo así. Acab. Pues este Acab que dice Rubén que es el mandilón, sí, porque quien gobernaba era su mujer, la tal Jesa. Pues este Acab, cuando invoca a Dios, que creía en Dios, el rey contra el que pelea le gana una batalla a Acab al otro rey, y el otro dice, nos ganaron porque peleamos en los montes, pero si peleásemos en los valles los derrotamos. Y Dios dijo, pues para que vean Acab que no solo soy Dios de los montes, sino también de los valles, ve y pelea contra ese que se opone contra mí, y lo vuelve a derrotar. Dios aniquila y hace polvo al que se le oponga, porque no hay nada que impida lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios ha determinado lo va a hacer con nosotros o a pesar de nosotros o a pesar de todos los que se opongan. ¿Sí? Hace muchos años, allá cuando estaba en los grupos, el que dirigía una junta se le llama el coordinador, y hay un libro ahí para anotar quién va a hacer un servicio en esa junta, y después anota uno los que van a pasar a la tribuna, ¿no? Y el que está coordinando la junta es el que modera a todos. Pásale tú a la tribuna, pásale tú. Y le recuerda a los que se anotaron para hacer servicio. Y me acuerdo que en una de esas ocasiones que yo coordiné una junta, no sé qué habíamos empezado a hacer ahí, y me acuerdo que puse una frase, porque luego yo ponía frases en esas hojas, y las libretas por ahí deben de estar. Y puse esa frase: lo que Dios inicia, ningún hombre lo puede detener. Y Gamaliel les está diciendo, cuidado, si es de Dios, nada ni nadie lo va a parar. Tengan cuidado. Y como que eso calmó un poquito los ánimos tan enfurecidos, tan exaltados que estaban en esos momentos, ¿sí? Y todavía agrega más Gamaliel: apártense de estos hombres y déjenlos. Apártense y déjenlos. ¿Sí? No van a poder detener esto. No vayan a ser descubiertos, hallados peleando contra Dios. Dice el verso 40: habían sacado a los apóstoles, estaban solo tratando de dilucidar este asunto entre ellos. Quizás después de que habló Gamaliel, algunos opinaron, empezaron a dar su punto de vista, y después concluye y dice: y convinieron.
con Gamaliel. Y una vez que llegaron a un acuerdo, ok, no les vamos a hacer, no los vamos a matar, pero ya llamémoslo a ver. Pero no se iban a ir limpios. O sea, con todo el coraje que ellos tenían, con toda la furia, ¿sí?, de alguna manera tenemos que hacer que sientan el rigor de la ley, ¿sí?, y vamos a azotarlos. Y de acuerdo a su ley, ¿cuántos azotes les tenían que dar? ¿40? Menos uno, porque eran bien benévolos. Te vamos a dar 40 menos uno. Así lo contaban, porque ellos lo contaban así porque decían, no nos vayamos a pasar y seamos tan malos, que si contamos de 10 en 10 a lo mejor nos confundimos y decimos, ya son 40, pero creo que llevamos 30, ¿y qué tal si le damos 50? No, mejor que sean 40 menos uno. Y así ya no nos equivocamos. Qué buenas. ¿A quién le gustaría recibir 40 azotes menos uno? No dice qué tipo de cuerdas usaban para los azotes, pero al menos las que usaron para Jesús eran unas cuerdas que al final llevaban varias cuerditas, y en sus orillas de las cuerditas unas cosas que hacían con picos entre metal y hueso, ¿sí?, como con un gancho, que al momento en que pega en la espalda, no solo pega, sino se clava. Y al momento que jalan, desgarra la piel. Vamos a encontrar más adelante, en otro capítulo, que es el 15, donde Pablo y Silas también son apresados y metidos en un cepo, ahí en Filipos, y ellos son azotados, se dice, y sangrando de la espalda. A medianoche estaban llore y llore el Pablo y Silas, y lamentándose de ser creyentes, por eso habían sido azotados. ¿Verdad que así dice? Que no, a medianoche, después de haber sido azotados y sangrado, estaban cantando himnos a medianoche, y los demás presos en la cárcel decían, ¿qué onda con estos cristianos, no? En lugar de estar chillando, están cantando, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Y vean, esta es una característica de los verdaderos creyentes, que entienden que sufrir, ya habíamos visto antes, que sufrir y padecer por su Señor no es una afrenta, es un honor. Y después de azotarlos, los amenazaron, los intimaron, ya no hablen en el nombre de Jesús. Y ahora sí, pueden irse, señores. Y entonces dice, verso 41, y ellos salieron llorando de la presencia del concilio, y llegaron chillando, porque se sintieron víctimas de padecer esta afrenta. Y dijeron, ¿por qué mencionamos ese nombre? Hubiéramos dicho otro. Salieron de ese lugar donde estaba el concilio, donde estaba el Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y nombre con mayúscula, refiriéndose a Dios, al nombre de Dios. Dignos. Sinceramente, hermanos, ¿cuántos estaríamos dispuestos? Y no me contesten, no es pregunta para que respondan. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar la vida por Dios?
y Dios nos pide que la demos. Desde el momento en que Él nos rescató, aquí dice que Dios lo levantó por príncipe y salvador. Y en otras partes dice que Él es nuestro Señor. Y en ese entonces, en ese contexto de esa historia, decirle Señor a alguien era decirle amo, dueño de mí. Era como el esclavo del Antiguo Testamento, que una vez que su amo, cuando él era esclavo, lo dejaba en libertad, si él decidía voluntariamente quedarse con su amo como esclavo, se horadaba la oreja, ¿sí? Y le ponían un aretito como un símbolo externo de que ese hombre, a pesar de haber alcanzado su libertad, había decidido seguir siendo esclavo del amo con el que se quedaba de por vida. Algo así es en los cristianos. Él es nuestro libertador, nos ha libertado de las cadenas del pecado, y una vez que reconocemos ese hecho en nuestras vidas, de manera voluntaria cada uno de nosotros debemos decirle: tú eres mi Señor. Ahora yo he decidido, aunque no haya una señal física externa, yo decido ser tuyo. Y el que es dueño de uno decide sobre uno lo que él quiera. La Biblia lo presenta de diferentes maneras. Cuando Dios le quiere dar un mensaje a Jeremías, de repente le dice: a ver, Jeremías, vete allá a la casa del alfarero. Y no le dice más: ve a la casa del alfarero. Y Jeremías se queda viendo al alfarero. Está diseñando una vasija, ve cómo la está formando y la termina, y no le gustó al alfarero cómo quedó y la rompe y empieza a hacer otra. ¿Qué viste, Jeremías? Pues esto, ¿no? Hizo una vasija, la rompió y después empezó a formar otra con el mismo barro que rompió. Dice: ¿no soy acaso así yo, Jeremías? Siendo Dios, ¿no puedo hacer una vasija y después quebrarla y hacer con ella otra? Y Dios nos pide que nosotros seamos una masa moldeable en sus manos. Él nos va a fabricar, nos va a diseñar. Y todo ese proceso duele. Y lo que nosotros tenemos que enfrentar después de que el Señor nos salva, no nos está prometiendo: ahora ya nada te va a pasar, mijo. No, dice al contrario. Lo bueno es que aquí no hay nuevos, hay puro valiente aquí. Dice Dios: al contrario, ahora que eres creyente, tu vida va a ser más difícil. A Pablo nada más le dijo estas palabras, no directamente Dios, sino le dijo al Ananías, no el que se murió, porque ese ya estaba enterrado, otro Ananías. Le dijo: ve y dile a Pablo, primero le vas a poner las manos, va a sanar, está ciego, ¿sí? Le vas a devolver la vista y le vas a decir esto: el Señor te dice que vas a padecer mucho por causa de su nombre. Y Pablo tuvo un encuentro glorioso con Dios y nunca dijo no. Y cuando alguien lo quiso detener para ya no sufrir, cuando viene esa profecía del profeta Gabo que agarra su cinto de Pablo y dice así el Señor: de quién es este cinto, lo van a llevar preso a Roma y lo van a azotar. Y todos: Pablo, ese es tu cinto, no vayas, por favor. Dice: no me hagan esto, dice Pablo. No solo estoy dispuesto a ir a padecer a Roma, sino a morir. ¿Tenemos esa misma convicción? ¿De verdad estamos dispuestos a morir por Dios? A veces no estamos dispuestos a levantarnos temprano para llegar a una reunión. Por eso yo los felicitaba, hermanos, porque no los detuvo la lluvia, no los detuvo el COVID. ¿Sí? Hay algo más que le podemos dar a Dios y poder sentirnos dignos. Porque en otra parte Pablo escribe, dice que todavía falta algo que tengamos que padecer por Cristo.
para que la obra de Cristo quede completa, no en el sentido de la salvación, sino en el sentido de la iglesia. Ahora Cristo está en medio de su iglesia y todavía le necesita padecer Cristo en su iglesia eso que le falta. Eso es lo que dice Pablo. Los sufrimientos que todavía la iglesia tiene que padecer. Y tú y yo formamos la iglesia y vamos a padecer. Y estos hombres, después de haber sido azotados, probablemente sangrando de la espalda, se van felices, ¿sí? No dice si llegaron nuevamente donde estaban el resto de los discípulos, la gente a la que le habían compartido, ¿sí? Pero yo casi puedo decir que el día siguiente, o si era temprano ese día, ese mismo día, otra vez empezaron a predicar. Porque dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Los iba a detener eso? Al contrario, eso los motivó más. Porque si ellos se sentían dignos de padecer por el nombre de Cristo y eso se debió a que ellos estaban predicando, bueno, pues voy a predicar más, y si vuelvo a padecer más y a sufrir más, pues doble gozo, doble dignidad voy a tener. Y en el siguiente capítulo vamos a ver, nada más voy a leer el versículo, creo es el 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acuérdense que había muchos sacerdotes también que los habían llevado presos a ellos. ¿Tú crees que no iba a impresionar a esos hombres que estaban maltratando a otros hombres por creer en un hombre que había resucitado y estar predicando de él? Y que vieron su entereza, el denuedo que ellos tenían, la fe que tenían, el gozo que sentían cuando eran azotados, ¿sí? ¿Tú crees que no impresionó a algunos sacerdotes? Pues, ¿qué onda con estos cuates, no? Claro que eso tiene que impactar la vida del más pintado. Ese es el poder del evangelio. Por eso pudo Pablo después escribir a los romanos. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero a los judíos, pero también a los griegos, hablando de los impíos, de los que no eran el pueblo. Y tiene ese poder salvador, el evangelio transformador, de poder que llena a la gente que lo está predicando. Y no importa a dónde vayan. Y podemos leer a lo largo de la historia cuántos mártires ha habido. 2 capítulos adelante, 3, vamos a ver el primer mártir de la iglesia. Pero ha habido muchísimos y no se han amedrentado en el momento final de su muerte. Uno de ellos fue Dietrich Bonhoeffer, que se opuso a Hitler y lo agarraron siendo creyente, y cuando iba a la horca desnudo, el verdugo que lo llevó hasta el momento de su horca, burlándose, le dijo, este es tu fin. Y volteó Bonhoeffer y riéndose le dijo, no, este es el principio, no es el fin. Como así no fue el fin de Jesús cuando creyeron que matándolo se acababa esto. Así como Gamaliel les dijo, miren, si esto es de los hombres se acabará, si es de Dios no podrán detenerlo. Y viene la gente que dejó un legado, que sufrió y murió por Cristo, nos dejó un legado también. Lean los escritos de Bonhoeffer, sumamente profundos. Yo los tengo que leer 2 o 3 veces para entender
a este hombre, pero un hombre con entereza. Un hombre que tiene un libro que se llama El costo del discipulado. ¿Cuesta ser discípulo? Sí, hermanos. No cualquiera. Cualquiera es simpatizante. Por eso es que estudiamos en este capítulo, cuando vieron esto, la gente, muchos se apartaban y no querían juntarse con los apóstoles. Pero otros que sí querían, con todo su corazón se unían a ellos y estaban dispuestos a dar su vida. Pero tenían en los apóstoles un ejemplo de valor, de fe, ¿sí?, de confianza en Dios y de dar todo por ese Dios. ¿Comentarios o preguntas o dudas? Juanito, bueno, ahí te va el micro, Juanito. Y la Kisscam, bueno, ahorita no es Kisscam. Bueno, si le quieres dar uno a tu esposa, puede ser Kisscam. De los dos líderes que mataron y que se dispersaron precisamente porque no tenían el respaldo de algo, del Teudas y el Judas, sino estaban solamente lo que querían era derrocar el poder de Roma. Pero estos, como eran los apóstoles, estaban respaldados por Dios, y eso hizo lo que hizo permanecer la obra en ese tiempo, porque los apóstoles estaban respaldados por Dios. Entonces ahí vemos que permaneció y sigue permaneciendo hasta hoy. De la lucha que ellos tuvieron, ahora nosotros tendríamos que estar luchando, tendríamos que estar padeciendo algunas cosas, pero difícilmente lo padeceríamos si no fuéramos obstruidos. Más bien, si fuéramos obstruidos por alguien más, no podríamos seguir adelante, porque como dice usted, no podemos tampoco, no podríamos dar la vida, pues, como la dio el Señor con nosotros. Y a veces, fíjense, la forma en que también Dios nos pide que demos la vida, Él lo dijo así: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y seguir al Señor también, y padecer por Él, y sufrir por Él, y morir por Él, es todos los días negándonos a nosotros. Por ejemplo, pudo haber habido en la historia no solo movimientos como estos dos que cita aquí este capítulo, sino de hombres que alcanzaron una fama mucho más grande, tuvieron muchísimos seguidores, pero finalmente se desvaneció. Uno de ellos escribió algo así, déjenme ver si me acuerdo, si no luego les traigo el libro donde lo dice él, pero fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte llegó a decir, dice: ni yo, ni Carlomagno, ¿sí?, ni ningún otro grande ha logrado, ¿sí?, reunir a tanta gente como lo ha hecho Jesús con su amor. Ni todos los ejércitos que nosotros hemos construido alcanza mínimamente a compararse con lo que Jesús ha hecho. Y son más de 2000 años, ¿sí? Y los seguidores de Jesús se cuentan por millones. Esa obra era de Dios, es de Dios y sigue siendo de Dios, ¿sí? Y nadie le iba a poder detener. Por eso el consejo de Gamaliel probablemente fue inspirado por Dios. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, que les preguntó Jesús: ¿qué dice la gente, o quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que tú eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? No te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Y probablemente a Gamaliel haya sido a lo mejor inspirado por Dios para
en ese momento preservar la vida de los apóstoles, porque no era su momento de morir. Porque todos, a excepción de Juan, fueron martirizados. Ahorita no funciona mi teléfono, pero en un estudio que revisé, empieza a decir de cada uno de los apóstoles cómo murió, martirizado. Y aparte agrega a Bernabé, a Lucas y a otros más cristianos de ese entonces, todos martirizados. A Juan también intentaron matarlo, dicen que lo echaron en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Y quién sabe si sea por eso que el Señor le dijo a Pedro, en el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando el Señor está restaurando a Pedro y viene Juan atrás de ellos, y Pedro voltea y dice: Señor, ¿y este? ¿Este qué onda? ¿Si a ti qué, Pedro? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y si se corrió el rumor de que habían dicho que Jesús dijo que Juan no iba a morir. Dice: pero eso no es lo que dijo Jesús. Nada más dijo: si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Ahora, como alguien me decía el otro día, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Que dice así Jesús, ¿no? ¿Qué quiso decir con eso Jesús? Pues eso, hermanos. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pero por algo. Él no murió, aunque lo aventaron en una olla de aceite hirviendo. No le pasó nada. Y él fue el único que murió, digamos, de muerte natural, pero estuvo desterrado en la isla de Patmos. Pero también Dios lo permitió con un propósito, para que estuviera más tranquilito y le fuera revelado el libro de Revelaciones. Entonces también le sufrió el Juanito. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, les voy a pedir, lean por favor, antes de venir el 6º capítulo del libro de Hechos. Si pueden, estúdienlos. Si pueden, traigan preguntas. Ya si se les aclara con el estudio, pues ya no las hagan. Sí, porque un día sí una hermana me dijo, un día, ahora que di 3 mensajes de legalismo, después del primero me estaba pidiendo una cita, quería hablar conmigo. Dije: bueno, luego nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ya cuando di el segundo, dice: no, ya no, hermano, porque ya me aclaró muchas cosas que yo le iba a preguntar. Dije: bueno, entonces ya no. Entonces a veces se aclaran las dudas en el estudio, pero es bueno que desde antes traigan sus dudas o los comentarios que ustedes quieran hacer para que esto sea un verdadero estudio. Oremos. Por eso dije: oremos por la cena del Señor. Ayúdenos con los elementos, hermanos. Hoy es primer miércoles de mes. Ya se acabó junio, ya vamos más de medio año. Y con el favor de Dios aquí estamos. Dijo Pablo, escribiendo a los corintios: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche en que el Señor Jesús fue arrestado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de este pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Cantas tú, Abby, o canto yo? Sí. Y no es amenaza, ¿eh? Tu nombre levantaré,
más.